La primera clase es sobre cómo conectarnos a la base de datos, generalmente utilizando el cliente PSQL, aunque tenemos otros clientes. Primero, para que tengas en cuenta, es que para conectarme a una base de datos, salvo que utilice los valores predeterminados, que en ese caso no los tengo que especificar, necesito generalmente es el equipo donde está corriendo el sistema gestor, en este caso Postgres, el puerto, la base de datos a la que me quiero conectar y el usuario. Recuerda que el usuario, salvo que hayas creado usuarios, es el usuario predeterminado, se llama Postgres generalmente, o con el cual se instala la base de datos. Es un usuario del sistema, pero que no tiene permisos de administración. Tiene permisos de administración sobre la base de datos, no sobre el sistema. Esto es importante frente a otros sistemas de gestión de base de datos, que hace que sea pues, un poco más robusto, ¿no?, en temas de seguridad. En cualquier caso, necesitas una cadena de conexión y hay varias formas de especificarla, y una típica, este modelo un poco más como un URL esquema, como si fuese una dirección de internet, que no lo es, pero podría ser estoy conectándome a Postgres SQL, a este equipo concreto, dos puntos, el puerto, y digamos un slash base de datos. Y desde un usuario me estoy conectando en console, ¿vale? Hay muchos clientes, el cliente que vamos a utilizar es el cliente PSQL, el cliente Postgres SQL, que realmente es un comando, es un software un software cliente que una vez que lo tienes instalado lo tienes en el sistema. Este es el enlace a la documentación oficial, es un comando muy potente que tiene un montón, podéis ver, de opciones. Esta es la documentación oficial, pero veis que yo puedo seguir, pero es probablemente el cliente más potente. Todos los otros clientes lo que hacen es utilizarlo y tiene un montón de opciones, es tanto para conectar, uno muy fácil que es para ver las bases de datos disponibles sin tener que conectarme a la base de datos, ejecutar comandos SQL de un archivo, guardar en los logs, tiene como infinidad de opciones. Hay muchísimas opciones que puedes utilizar porque son opciones de un comando. En este caso, del comando PSQL, las opciones utiliza el estándar Unix, donde una opción tiene una opción corta, una opción larga. Aquí aparecería toda la ayuda. Vamos a ver, por ejemplo, la típica que es conectarme al host, que es "-h". Yo podría aquí ver la ayuda, puedo ver varias cosas y me dirá, pues para conectarme tengo que especificar "-h" y el nombre del host, que es la versión corta, o la versión larga, que es equivalente, que es "-host", igual al nombre del host. En este caso, lo habitual es localhost, ¿vale? Este estilo Unix es el que utiliza Postgres y yo creo que bueno, es interesante que lo tengáis en cuenta. Otro comando que vamos a ver muy común es el de "-l", que es el de lístame todas las bases de datos que tienes en el sistema. Entonces, todo esto lo especifico desde el cliente, desde la línea de comando, sin tener que conectarme a la base de datos, ¿vale? Puedo también utilizar otra opción, a "-host", todas las salidas de consultas o de ejecución de comandos que haga sin conectarme a la base de datos, me los guardas en la salida, ¿vale?, de la base de datos. Entonces, bueno, tiene un montón de opciones que generalmente tienes que ver la ayuda, salvo que estés trabajando habitualmente con PSQL, pero la idea es un poco manejarlo. Y luego, bueno, el vídeo creo que lo explica muy bien. Hay muchos comandos, yo creo que son más o menos útiles y creo que los toca a todos, ¿vale? Además de la ejecución del comando, te ofrece, una vez conectado con la cadena de conexión, una consola interactiva. En realidad se llama PostgreSQL Interactive Terminal, es decir, como una consola sobre el sistema gestor donde puedes hacer un montón de cosas, que es ejecutar el SQL directamente, que es lo que hemos venido haciendo. Ejecuto una instrucción, la termino en punto y coma, o a veces en una barra si quiero utilizarla en diferentes líneas, o un barra G para lanzarla. Bueno, tiene varias opciones, pero generalmente es punto y coma y la ejecuta. Es decir, construyo mi instrucción y le digo punto y coma para que la ejecute. Pero también me permite utilizar comandos propios de gestión, también se llaman los backslash commands, que todos se ven con barra H, pero hay un montón de comandos que te permiten hacerlo, ¿vale? Os puse un enlace aquí, aunque tienes un montón de notas, ¿vale?, que está mezclando cosas de consola y cosas que no son de consola, pero para que tengáis un poco de idea, el tipo comandos es, por ejemplo, obtener la ayuda, este es para salir, este es para leer comandos de este archivo de entrada, ojo donde esté el archivo, pero bueno, te permite hacerlo. Y digamos, lo mejor es, yo creo que utilizar barra H, que te permite ver un montón de comandos que tiene. Tiene también comandos largos, por ejemplo, help o quit, que se pueden escribir y también ejecutar. Pero yo creo que unos backslash es más que suficiente para tener un montón de información, ¿vale? Entonces, esta es la primera parte, el cliente que vamos a utilizar y que hay que un poco manejarlo. Yo creo que el vídeo lo explica bastante bien, aunque también está utilizando una consola, ya vemos un cliente web que es pgadmin para utilizarlo, ¿vale? Además de todo esto, realmente como clientes hay un montón de clientes Postgres, ¿vale? Los podemos dividir, os voy a enseñar
un poco la página, digamos, oficial del wiki, pero básicamente los podemos dividir en aplicaciones de escritorio, es decir, son interfaces gráficas, las que me conecto utilizando, bueno, un interfaz gráfico normal que se conecta con una cadena de conexión y, digamos, facilita la conexión, lo hace todo más fácil. Puedo utilizar aplicaciones web donde la aplicación en sí es el navegador, entonces me conecto con el navegador que hace de cliente la base de datos. Puedo conectarme también utilizando extensiones o plugins de mi entorno de desarrollo, de mi propio IDE, para conectarme. Me facilita desde el IDE, poner Visual Studio o IntelliJ, puedo configurar ya un plugin que me permite trabajar directamente con la base de datos, es decir, que me hace de cliente directamente cuando estoy desarrollando. Puedo utilizar también librerías específicas, por ejemplo, lenguajes de programación o de sistemas operativos que se conectan directamente a la base de datos, por lo tanto hacen de cliente. Puedo utilizar entornos ofimáticos como Office o LibreOffice que tienen su propio sistema de base de datos que toma los datos digamos, de PostgreSQL y eso te permite, digamos, bueno, pues tener una gran cantidad de formas de conectarte a la base de datos. Recordad que una de las ventajas es que tengo toda la información centralizada ahí y luego ya me puedo conectar desde diferentes vistas. Vamos a trabajar siempre aquí con PSQL, pero si queréis jugar con alguna, quizá GDSQL y PGAdmin son las más interesantes. GDSQL, aplicación de escritorio, si no recuerdo mal, y PGAdmin, un cliente web. El enlace a los clientes de Postgres está en la wiki oficial de Postgres. Ahí, como veis, es tropecientos mil. Ahí bastante, hay una variedad como grande y simplemente, bueno, pues si queréis jugar o en algún momento volver a eso, ¿vale? Pero en principio vamos a trabajar con PSQL. En principio, la primera vez que yo creo una base de datos en SQL no existe ninguna base de datos creada, por lo tanto existe una predeterminada a la que me puedo conectar. Siempre va a existir unas bases de datos predeterminadas que son las que hacen que funcione el sistema. Recuerda que yo puedo ver a través de comandos con PSQL-L, bueno, más la cadena de conexión, me conecto automáticamente, o en el terminal de consola con \L, es otro comando que me permite ver las bases de datos. Si me conecto, una forma de jugar, aunque no haya creado ninguna base de datos, que es un poco esta parte, es jugar con base de datos del sistema. Son tablas especiales, se suelen llamar vistas, las veremos un poco más adelante, y esto es un ejemplo de comandos que podéis ver ahí, que veréis que os da un montón de información, pero para que veáis que aunque no hayas creado una base de datos, realmente ya existen bases de datos del sistema que genera, bueno, que las genera cuando creas la base de datos, ¿vale? Perdón, que no creas la base de datos cuando creas el sistema de gestión de base de datos. Y estos datos ya veremos que son, bueno, como catálogos y hasta te permitiría, tú puedes configurar las bases de datos, incluso el sistema, trabajando sobre estas tablas, pero generalmente no es buena idea, pero bueno, por poder se podría hacer y en algún caso la ventaja que tienes es que lo puedes hacer en tiempo de ejecución, es decir, sin tener que reiniciar el servicio, ¿vale? Pero bueno, la idea de esta clase básicamente es ser capaces de manejar con soltura el cliente PSQL, a nivel básico medio, y crear una base de datos. Para crear una base de datos, aunque ya lo hemos visto en algún tema anterior de forma sencilla, o un comando que se llama createDB, que yo puedo hacer siempre creando desde, digamos, desde la consola, se utiliza también muchas veces, pero básicamente lo que hemos hecho es que yo lo puedo hacer siempre, me conecto a la consola y creo una base de datos vía SQL. Y ese es básicamente el ejercicio de conectándote a la base de datos, básicamente lo que hace aquí es todo un ejercicio que te permita conectarte a la base de datos, ver qué base de datos está sirviendo, cuáles tiene instaladas, crear una base de datos, en este caso creáis dos bases de datos, uno con una tabla, que pueda jugar a crear bases de datos, entender que hay varias bases de datos, que cada base de datos puede tener diferentes objetos SQL, en este caso diferentes tablas, y que me puedo mover entre una y otra, ¿vale? Es decir, que me pueda saber o entender el concepto de que una cosa es que la base de datos esté creada y la otra es que yo pueda conectarme a una o a otra. Pero en cualquier caso, el sistema gestor siempre está sirviendo varias bases de datos. Y recuerdo una vez que dejes de trabajar un poco borrar las bases de datos. Y esta es un poco la idea para entender en esta clase cómo conectamos una base de datos y utilizar el cliente PSQL.